Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las de La Pantera y por supuesto Radio La Nueva República, con nuestro hashtag Voces del Periodista. Queridos amigos, un privilegio estar con ustedes, que nos permitan compartir la vida con ustedes, mucho lo agradecemos. Agradecemos enormemente los manteles largos que tenemos cuando tenemos la productora de La Nueva República. Es un privilegio tenerlos, que nos permitan compartir con ustedes, con la lente, pero sobre todo con la dirección del maestro Daniel Marmolejo, quien es fundador y director de la Cuarta República, y además esta Cuarta República es pues un parámetro de calidad, de orgullo de México, porque ha sido premiado en diferentes partes, muy reconocido. Te agradecemos mucho, maestro Daniel Marmolejo. Queridos amigos, compartimos también con otro directivo del Club de Periodistas, el maestro Jesús Salmerón Acevedo, académico, un periodista de cepa, ustedes ya lo conocen, gracias Chucho querido, parte fundamental del club y de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Feital IAP, y el privilegio de compartir con alguien que representa a las soldadoras de Pemex, este grupo maravilloso que tanto han dado al país. Ella es María de Lourdes Díaz Cruz, mejor conocida como Lula. Entonces, pues muchas gracias, Lula querida, en que compartas con nosotros. Maestro Marmolejo, abordar el tema de Pemex desde las diferentes vertientes, como es ahora que tocaremos diferentes tópicos, el análisis, la historia, las anécdotas, la repercusión de todo ello, es precisamente también tener en cuenta qué ha pasado. Hay algunas historias muy truculentas, oscuras, detrás de Pemex, obviamente no de la empresa, sino de quienes han estado y han tenido que ver con ella. Y bueno, se ha hablado incluso de crímenes en Pemex, ¿no? Sí, Celeste, una empresa tan emblemática tiene muchas presiones internas, como los ductos mismos que acabamos de ver. Esas presiones han generado a lo largo de la historia de Pemex una serie de personas que han padecido la misma presión por la lucha democrática interna de Pemex. Yo quiero recordar que Carlos Romero de Champs lo conocí cuando yo era un niño Boy Scout. Jamás me imaginé que cuando fue a pedir el voto iba a ser la primera de muchas pasadas en el Congreso de la Unión, en un tema que también le ha funcionado para obtener impunidad. Nunca nos imaginamos que ese hombre delgado, ligeramente calvo, amable, feliz, del PRI, terminaría con un historial muy oscuro, que es parte, yo creo, que de todo esto que compone los difíciles momentos de Pemex. Y hemos visto en las redes sociales muchos videos de compañeros de la paraestatal golpeados, masacrados, desaparecidos, testimonios de violencia, de lucha por el poder, pero incluso de luchas intestinas. Entonces, esto que termina con esta explosión, pero que no ha sido la única, como ya ha referenciado el maestro, el doctor también en su momento, las explosiones que se dieron en las oficinas corporativas de Pemex por gas butano, que es una cosa que no puede suceder, nos lleva a un momento de reflexión sobre los crímenes en Pemex. Exactamente. Queridos amigos, yo le pediría, después de esta exposición, de este planteamiento del maestro Daniel Marmolejo, al maestro Jesús Salmerón Acevedo, si nos pudieras un poquito posicionar históricamente. Sí, con mucho gusto, Celeste. Chucho querido. Muy buenas tardes, amigas, amigos de Voz del Periodista. Debo decir que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se fundó anterior a la propia expropiación petrolera y también a la creación de la paraestatal Pemex. Estamos hablando de 1935, es decir, en el segundo año del primer plan sexenal, que fue la presidencia del general Lázaro Cárdenas. Ahora bien,
El tema sindical es sumamente amplio y quiero acotar también en esta mesa, y sobre todo con ese nacionalismo que nos caracteriza a los cuatro y a todos, por supuesto, los que hemos estado en diferentes luchas, diferentes frentes, diferentes aspiraciones también dentro del Club de Periodistas de México, que el sindicalismo en México tiene también un bagaje histórico que se remonta incluso a tiempos de la colonia, porque el sindicalismo dentro de un orden universal surge en Francia, y surge porque precisamente fue la asociación de gremios, es decir, los diferentes oficios que en la Francia de inicios del Renacimiento tuvieron ese nivel de organización para poder defender de una manera unida, por supuesto, todos sus derechos. Hablo de los canteros de aquellas grandes catedrales de Notre Dame, por ejemplo, de Chartres, de los carpinteros, de los sastres, de los zapateros. Ese fue el origen como tal, y se trasladó esa inquietud de la Europa occidental originalmente hacia las minas del Real del Monte, en el estado de Hidalgo. Ahí fue donde se realizó la primera huelga de América Latina. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Ahora bien, he tenido la inquietud de conocer, y afortunadamente he podido indagar también, qué corriente o qué personaje fue el que vino a México precisamente para aplicar este modelo en dos líneas. Por un lado, la línea de lo que se llamaba originalmente mutualistas, que es el origen de los sindicatos en México, es decir, una mutual organizada para la defensa de derechos laborales, para un fondo de ahorro, por ejemplo, prestaciones médicas incipientes, pero finalmente prestaciones. Este señor también en el Valle de Chalco pregonó y tuvo también foros para poder concientizar obreros, y después se vino al sur de la Ciudad de México, concretamente a Tlalpan, a las fábricas de textiles La Fama. Se puede considerar a esta persona, que se llamó Plotino Rodanati. Él fue griego de origen, y a través de él, estas siguientes generaciones que desembocan en los movimientos de Cananea, de Río Blanco, a principios del siglo anterior, en el pleno auge del régimen de Porfirio Díaz, de esa larga noche de los 30 años del porfiriato. Después ya esto toma otra connotación con la creación por parte de empresarios ingleses de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que a partir del año 1914 crean lo que actualmente es el SME. Pero repito, el sindicato petrolero tuvo otra característica también, porque en el acto de expropiación, toda la maquinaria, la técnica, las profesiones, eran sobre todo de ingleses, holandeses y norteamericanos. De las 18 empresas que componían la estructura del México antes de la creación de Pemex, pues destacaban, por ejemplo, la Royal Dutch, el Águila, que fue la que construyó la refinería Escaposalco en 1925. Podemos hablar también de la Huasteca Petroleum Company, la Naviera de San Cristóbal. Esos son los orígenes del acto de expropiación, porque hay que decirlo ante esta mesa, donde siempre nos conducimos con la verdad histórica. Y quiero hacer aquí un agregado breve. La historia, para que sea tal como ciencia, debe tener tres elementos fundamentales, que son los documentos, los testimonios y los vestigios. Si no hay ese rigor, no es historia. Queda solamente en diálogos, en charlas, en cualquier otro aspecto, pero menos el rigor histórico. Ahora, llegando ya al año que ya mencioné anteriormente, 1935, también es donde se inicia en México un modelo corporativo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ya antes de los años 20 se había creado la CROM por parte de Luis N. Morones, que significaba Confederación Regional Obrera Mexicana, ya la creación de la CTM en el año de 1936, con aquellos llamados 5 lobitos, de don Fidel Velázquez, Jesús Llurén, Fernando Milpa, Luis Quintero y Alfonso Sánchez Madariaga, van casi a la par de la fundación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, cuya primera sede
estuvo ubicada en la calle de Hidalgo, a un costado de la Alameda Central de nuestra capital. Pero por supuesto que dentro de su sustento original no había la corrupción que después se fue degenerando lamentablemente. Es decir, era un sindicalismo abocado precisamente al cumplimiento del artículo 123 que emanó del Constituyente de Querétaro de 1917. Pero también debo aclarar que si bien existía como artículo, pero no había una ley reglamentaria. Esta primera ley reglamentaria, que se llamó Código del Trabajo, fue ya en el régimen del presidente Pascual Ortiz Rubio. Pues queridos amigos, con este posicionamiento histórico, que como bien dice el maestro Jesús Almerón Acevedo, cumple con todo rigor, precisamente con el fundamento para que así sea, es que vamos a ir un corte, vamos a retomar este programa y con esta misma dinámica y por este mismo amor a México, creemos como siempre que es importante no olvidar lo sucedido. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, por permitirnos a nosotros seguir con ustedes en ABC Radio, la 760 de AM, en Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, nuestro hashtag, Voces del Periodista, y por supuesto, si nos puede seguir en el canal de YouTube del Club de Periodistas de México, AC, muchísimas gracias, buscan donde dice Voces del Periodista Radio, y agradecer como siempre a la Cuarta República por su apoyo, por siempre estar conjuntamente. Es un honor, maestro Daniel Marmolejo. Y fíjense, queridos amigos, que retornando en esta mesa donde está, como ya lo dije al maestro Marmolejo, está Lula, esta lideresa de Pemex, y bueno, por supuesto el posicionamiento histórico que nos hace el maestro Jesús Almerón Acevedo, a quien le pido retomar con el artículo 123 de la Constitución, por supuesto, para dar inicio, claro, maestro, a como lo compartía el maestro Daniel Marmolejo. Sí, con mucho gusto. ¿Dónde inicia esa parte criminal? Donde se da vuelco a esos ánimos de una equidad en el trabajo, de la verdadera defensa de los derechos de los trabajadores, y cuando se empiezan a hacer esas complicidades y precisamente empieza una etapa pues de crímenes. Esto empieza con represión de Estado, y hay que decirlo con toda claridad. Así es el inicio. ¿Y por qué? En este instante lo cito, lo comento. En el mes de mayo de 1942, en el Golfo de México, son hundidos 5 embarcaciones mexicanas. No hay que perder de vista que estábamos en el tercer año de la Segunda Guerra Mundial. 2 fueron buquetanques de Pemex, que fue el Potrero del Llano y el Faja de Oro. Y 3 de la Marina Mercante, que fueron el Amatlán, el Tuxpan y las Choapas. Ahora bien, cuando se declara la guerra al eje por decreto del presidente Manuel Ávila Camacho el día 30 de mayo del año que ya aludí, ocurre lo siguiente. Si bien es cierto que se va para Manila, Filipinas, el Escuadrón 201 para participar dentro del bloque de los aliados contra el eje Berlín-Roma-Tokio, pero también el presidente Ávila Camacho declara un estado de emergencia en México, para lo cual promulgó un decreto del cual emanó un delito que se tipificó en el Código Penal de la Federación, que fue el 145, que era algo similar a lo que hace pocas semanas la Suprema Corte de Justicia, afortunadamente para los mexicanos, lo canceló, porque el presidente anterior lo firmó, pero lo envió a la Corte. Insisto, lo canceló porque esto sería peor incluso que la represión que voy a mencionar brevemente. Este artículo tenía un transitorio, que una vez terminada la guerra, como ocurrió en el primer caso con Alemania, el día 8 de mayo de 1945, después con Japón, sucesivamente a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, en mediados de agosto del mismo año, del 45 del siglo pasado, este artículo debió de derogarse. Insisto, había un transitorio para ello. Pero no, el presidente Ávila Camacho lo dejó vigente, pero lo peor para los ciudadanos mexicanos y particularmente para los obreros
y dentro de ellos precisamente los obreros de Pemex. Este artículo, al empezar el siguiente sexenio, 1 de diciembre de 1946, el presidente Miguel Alemán Valdés no solamente no lo deroga, sino que le hace una ampliación al artículo 145 bis. Y líderes emblemáticos de los años 50, como fueron los hermanos conocidos como los Chimales de Pemex, que fue el primer grupo contestatario, el primer grupo crítico y el primer grupo nacionalista auténtico de petróleos mexicanos, fueron los precedentes a aquel movimiento revolucionario del magisterio que encabezó el maestro Otón Salazar, al movimiento de los ferrocarrileros, a cuyo frente estuvo Demetrio Vallejo y Valentín Campa. Este artículo, lamentablemente, que duró cerca de 30 años, ya lo mencioné, como la ampliación de Alemán, pues fue derogado hasta 1971, en el primer año del régimen del presidente Echeverría, porque también hay que tomar en cuenta que fue uno de los 6 puntos fundamentales del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga del 68. Y con muchísimo gusto le voy a pasar la voz a nuestra querida amiga Lula. Pues efectivamente, Lula querida, estamos hablando de historia y ahora queremos hablar de verbo. Tú eres verbo, eres parte viviente de todo esto. Y precisamente el maestro Jesús Salmerón nos hablaba de estos movimientos tan importantes y, por ejemplo, precisamente uno de cuyos orígenes es precisamente en el estado de Hidalgo. ¿Tú estás en esa región, maestro Daniel Marmolejo? Bueno, pues con este recorrido histórico nos llena mucha emoción ver cómo se ha venido haciendo una defensa también por parte de los trabajadores de Pemex y del sindicato. Pero creemos que vale mucho la reflexión porque no creemos que haya un solo tipo de crimen en Pemex, sino que hay muchos esquemas por los cuales hasta el fracking, pudiéramos decir, ¿no? Termina siendo incluso una práctica criminal, Lula, pero en términos de personajes, de defensores históricos como los que habla el maestro Salmerón, ¿qué nos puedes reflexionar dentro del sindicato? Pues efectivamente el movimiento petrolero consta de muchos crímenes, pues es la industria estratégica del país. A eso se debe el control férreo que ha habido hacia los trabajadores, que incluso ha llegado a asesinar trabajadores, dirigentes de la resistencia. La resistencia del movimiento petrolero pues se da desde antes, desde la quina. O sea, nosotros sabemos que Joaquín Hernández Galicia se le atribuyen muchos crímenes, ¿no? Como las del Güero Quijo, como las de Torres Pancardo, como las de Chico Valderas. Y bueno, a nosotros ya nos corresponde el periodo de Carlos Romero de Champs, esta generación ya de petroleros, esta resistencia democrática que también está plagada de crímenes. Carlos Romero de Champs fue ya, como lo hemos mencionado, el ascenso de Carlos Salinas de Gortari, y él en 1993 entró desplazando a casi 2,000 trabajadores dirigentes de Petróleos Mexicanos. Se dice que descabezó el movimiento de todos los dirigentes democráticos porque su arribo fue así, con represión. O sea, la represión ha sido muy fuerte, muy dura hacia los trabajadores petroleros. Por eso es lo que llamamos nosotros el terrorismo sindical petrolero. Actualmente la base trabajadora petrolera tiene mucho miedo, porque saben que si levantan la voz, somos hasta asesinados, ¿sí? El caso, nosotros lo vivimos precisamente, y me siento muy orgullosa de haber, maestro Salmerón, menciona a los Chimales, sí, ese gran movimiento efectivamente de trabajadores nacionalistas, defensores hasta con la vida de la industria petrolera y la lucha de los trabajadores principalmente. Ahí nosotros le comentaba que no se menciona, por ejemplo, en 1959, Ignacio Hernández Alcalá, siendo secretario de la sección 35
detiene las plantas en apoyo al gran movimiento de Demetrio Vallejo y los ferrocarrileros. Eso no se menciona y fueron precisamente los chimales, ese movimiento nacionalista que realizó esa resistencia en ese gran movimiento nacional. Yo quisiera, si se me permite, un paréntesis, y yo creo que aquí hubo un poco de telepatía entre nosotros tres. Ahorita cuando estaba hablando Lula, querida Lula, nos volteamos a ver los tres y sentimos yo creo que lo mismo. Y sabemos que eres una mujer valiente, si no, no estuvieras en donde estás. Pero me parece pertinente hacer algún comentario en referente a que estamos alerta de la seguridad de Lula, que México está alerta de la seguridad de Lula y de todo aquel que vaya por algo positivo y propositivo y que haya manifestado, no de dichos, sino con hechos, su lucha en beneficio de los demás, no en un bien personal. Yo te pediría y les pediría a ambos, porque yo creo que lo menos que podemos hacer, aunque sea brevemente, porque vamos a ir a un corte, pero sí es manifestar una alerta y un entendimiento de que Lula está enfrentándose también a estos grandes poderes tremendos. Pues indudablemente la lucha nacionalista tiene héroes y desgraciadamente estos héroes tienen monumentos. Nosotros quisiéramos, y creo que Andrés Manuel ha manejado una estrategia política de un gobierno sin enemigos, pero los enemigos son en gratuidad, sobre todo porque es la defensa del patrimonio nacional. Y yo quisiera que Lula nos hiciera una reflexión sobre los motivos de su lucha en este momento, que es la transición de un régimen político, y qué es lo que ella estaría representando que pudiera poner su vida en riesgo. Quiero comentar, amigas, amigos, que también hay un antes y un después. La palabra corrupción, por supuesto que atañe en gran parte a lo que ya hemos aludido, a esa directiva, a esa agrupación que tiene ya 27 años dentro del poder sindical de Pemex. Pero mi comentario viene en torno a lo siguiente, porque le puede dar un soporte, un ingrediente a lo que actualmente México está ávido, y concretamente la industria petrolera. El día 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos, en balcón de Palacio Nacional, pronunció un discurso, por cierto, improvisado, porque él era un gran orador. Es la única ocasión que en México un jefe de Estado ha estado presente. Estuvo el general Charles de Gaulle, presidente de Francia, acompañándolo a él, y ahorita continuamos. Exactamente, queridos amigos, vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera, por supuesto Radio La Nueva República y nuestro hashtag Voces del Periodista. Queridos amigos, síganos en nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México AC, en el espacio de Voces del Periodista Radio. Maestro Daniel Marmolejo, compartías tú y manifestábamos nuestra preocupación, pero nuestra ocupación para que estas luchas intestinas se den con la civilidad que la patria necesita, y esto en apoyo a Lula en el sentido de su seguridad, porque estamos hablando de cosas muy difíciles y de lo que ha pasado en Pemex. Y el maestro Jesús Almerón también nos hacía un posicionamiento histórico y manifestaba también su apoyo. Por supuesto, Lula, que tu lucha, tu visión crítica, participativa sobre todo, en aras de una mejor industria petrolera para nuestro país, es loable. Pero no solamente eso, es ejemplar. Y ten la seguridad que en este día y los subsecuentes, todo nuestro apoyo, tanto de ideas, moral, personal, lo tendrás permanentemente. Muchas gracias. No sé si quieres tú sí, muchas gracias. Comentar algo, Lula, porque perdón la interrupción, y creo que era importante mencionarlo, porque realmente sentimos eso y estamos por ti y estamos ciertos de que las cosas tendrán que salir bien. Pero sí era importante y es importante subrayar, porque sería una cosa sumamente delicada y evidente
Entonces eso no lo vamos a permitir los mexicanos. Muchas gracias por la solidaridad. Efectivamente, Lula se ha convertido en un fenómeno, es un llamado a los trabajadores petroleros, a la organización, a luchar por la democracia en el Sindicato de Trabajadores Petroleros en esta cuarta transformación. Este movimiento tiene cimientos. En 1980 ingreso a la industria petrolera ya con la visión de la democracia sindical. En 1989, cuando la aprehensión de Joaquín, nos movilizamos por democracia sindical en defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo, porque teníamos claro que esa aprehensión significaba la entrega del contrato colectivo de trabajo y la industria petrolera. Desde muy pequeña he amado a la industria petrolera. He vivido en la industria petrolera, nací en un campo petrolero, la sección 26 de las Choapas, Veracruz. Mi madre fue chimalista, jubilada en estos momentos, pero ella también fue dirigente y luchadora contra los charros sindicales. Tengo el gran ejemplo de lucha que ella también arriesgó su vida junto con sus compañeras en oficina para democratizar la sección 26. Entonces, en 1989 también fuimos reprimidos por Carlos Antonio Romero de Champs, fuimos golpeados los compañeros. Nosotros estuvimos 21 días en huelga de hambre y nuestros compañeros fueron golpeados a las puertas de la refinería 18 de marzo solo por ir a volantear, a difundir la lucha de nuestro movimiento, que era democracia sindical, plantas para nuestros compañeros transitorios ya con mucha antigüedad. La lucha por la justicia ha sido parte del movimiento petrolero. El luchar por justicia, por democracia, por libertad de los trabajadores petroleros. En 1992, efectivamente, también fui amenazada por Carlos Antonio Romero de Champs de secuestro y desaparición. Tuvimos que meter un documento que debe estar en los archivos de la ahora Comisión Nacional de Derechos Humanos. En esos momentos estaba Jorge Carpizo MacGregor y recibieron y paró Romero de Champs el ataque, pero amenazas de ser golpeada y de ser secuestrada se han dado. Nuestros compañeros petroleros en este periodo han vivido la represión muy cruda. Compañero de Cerro Azul, Veracruz, Humberto de Leija y de Castro, fue encañonado en la frente a sus menores y su familia. O sea, esto no lo podemos ya tolerar. Compañero Enrique del Ángel Bausa, de la sección 30, sigue viviendo la represión con Sergio Lorenzo Quirós, acusando a su hijo, que se encuentra en el extranjero, de estarlo vinculando al crimen organizado. Es un ataque psicológico a nuestro compañero, lo acusan de secuestrador, cuando conocemos a sus padres, que son de una honorabilidad impecable. Nuestro compañero Enrique va a ser el secretario del Interior, una vez que estemos en la Secretaría del Ejecutivo Nacional, por ese perfil de honestidad y honradez que presenta, de una gran serenidad e inteligencia. El compañero Martín Padrón, en Altamira lo mismo, 2 compañeros rescindidos, otros en investigaciones. Juan Silva, de Altamira, Tamaulipas, los charros sindicales ahí, obligando a nuestros compañeros a pedirles perdón. En ese tipo de humillación, en esta cuarta transformación, no lo podemos tolerar. Ellos se tienen que ir. Edgar Hernández Flores, en plataformas petroleras, lo mismo. En la sección 42, nuestro compañero fue acusado de madrearlo y darle piso, por órdenes de Carlos Romero de Champs y también del charro sindical, de la sección 42, porque tiene todas las demandas en contra de Carlos Romero de Champs por gastos millonarios. Entonces, él entregó el expediente en las manos al presidente de la República, al compañero presidente. Se las entregó en la gira que tuvo en Ciudad del Carmen. Sabemos que se va a proceder. Nosotros sabemos que va a haber justicia aquí en nuestro país. En la sección 10, Jorge Guade, lo mismo, el terrorismo sindical contra nuestros compañeros, el compañero José Luis Luría, amenazado, acosado. En la sección 31 de Coatzacoalcos, Veracruz, en este periodo, una de nuestras compañeras fue secuestrada 3 horas, la levantaron. La charra sindical, Millán Díaz, la levantó,
y le dieron vueltas en una camioneta acosándola, hostigándola psicológicamente, que se desistiera de la planilla. De ese nivel se encuentra la lucha por la democracia. En este periodo, los trabajadores petroleros seguimos siendo reprimidos y nosotros no dudamos que Carlos Antonio Romero Deschamps pueda ejercer represión hacia mi persona. No lo dudamos, porque estamos tocando intereses muy fuertes con la organización de los trabajadores. El evento que tuvimos el 10 de enero en Ciudad del Carmen, Campeche, fuimos reprimidos con gas lacrimógeno por Víctor Kidney, de la sección 47. El charro sindical nos roció gas lacrimógeno, tenía golpeadores dentro del sindicato y mandó mujeres priistas golpeadoras, porque el estado de Campeche es priista y la represión estuvo dura contra nosotros. Nos mandaron provocadores, nos acusaron de portación de armas, que yo llevaba un equipo de seguridad armado, cuando nosotros hemos mostrado que nuestro único equipo de seguridad y de armas que portamos son los megáfonos. La forma en que nosotros nos comunicamos con los trabajadores petroleros es con la palabra, es con la voz, es el llamado a la conciencia y la organización. Pero de ese nivel es la represión en Petróleos Mexicanos por el Sindicato de Trabajadores Petroleros. Gracias, Lula. Maestro Jesús Salmerón, a 4 minutos para irnos al corte. Sí. Si pudieras nosotros compartir esa regresar pues a la parte histórica. Sí, con mucho gusto. Ahí. Mencionó Lula hace un momento la sección 30 de Poza Rica. Precisamente de ahí fueron asesinados Óscar Torres Pancardo y Heriberto Quijo Vicent. Ahora bien, el México de nuestros días, de este 2019, ya no tolera este tipo de pseudo sindicalismo. Ya rebasó. Afortunadamente ya hay un pequeño paso, y me refiero a lo siguiente, que tanto Samuel Terrazo Saya como Salvador Barragán Camacho, el propio Romero Deschamps Aldana, estuvieron con el fuero que les otorgaba el Senado de la República, o en su caso también en la Cámara de Diputados. Esto ya es un viso de que esto afortunadamente está a un paso ya de finiquitar esta etapa, y reiteramos, lo digo en plural, nuestro apoyo indeclinable, amplio, total, al movimiento del cual Lula es una pieza fundamental. Esto no puede ni debe seguir así. Esto requiere ya una transformación, y por eso reiteramos lo que afortunadamente se menciona, la cuarta transformación de México. Maestro Daniel Marmolejo. Sí, como ha dicho el maestro Salmerón y como hemos hablado aquí en esta mesa, es necesario que las autoridades, puntualmente el fiscal Gertz Manero, le dé trámite urgente a todos los expedientes que hay de Petróleos Mexicanos en contra de estos líderes golpeadores, represores, para que se pueda oxigenar Petróleos Mexicanos. Si queremos una empresa de calidad mundial que esté a la orden de la patria, necesitamos que su sindicato responda en esa misma dimensión histórica del proceso de México que se está viviendo actualmente. Efectivamente, queridos amigos, vamos a ir un corte, enseguida regresamos, y es importante el tomar y el tener en cuenta que ha habido este tipo de crímenes hacia adentro de Pemex. Claro. También hay otro tipo de crímenes, independientemente de a la patria, por el daño que se le ha hecho, bueno, también de cuello blanco, ¿no? Claro. Y algunos acontecimientos sumamente extraños y oportunos sí, para otro tipo de acciones que han ido en contra del detrimento del patrimonio de la patria, del patrimonio, perdóname, de la República, de los mexicanos, perdón. Claro. Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, por seguir en ABC Radio, las 7:60 de AM, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista. Continuamos con este tema, queridos amigos, del estatus en la parte histórica de cuestiones de agresividad, de violencia hacia adentro de los intereses de Pemex, y muy específicamente hemos hablado pues del sindicalismo, ¿no? Sí. De los ataques que ha habido por parte de algunos líderes o pseudo líderes que bueno, han ido en contra de los ideales del verdadero sindicalismo. En este contexto, queridos amigos, démonos cuenta que prácticamente se está viviendo, y lo comentábamos en el corte, una etapa virtual de lo que debería de ser un sindicato. ¿Por qué? Porque prácticamente está desaparecido bajo los mismos preceptos que les han guiado, que es esa presión, esa violencia, esas amenazas a los trabajadores, ese cansancio de la gente, de la poca transparencia de lo que sucede hacia dentro de su propio sindicato. Bueno, pues prácticamente está acéfalo, Daniel. Compartíamos en el corte, ¿no? Así es, Por Celeste. decir de alguna manera que claro, no quiere decir que esté no fuera de peligro, sí, claro. No, claro. Desde luego que ellos manejan un control de la seguridad que les garantiza la permanencia en la dirigencia sindical. Pero con estos movimientos que se han venido dando del huachicoleo, la única aparición de Carlos Romero de Champs fue un desplegado en el periódico apoyando la lucha de Andrés Manuel contra el huachicoleo. Muy oportuno mensaje. Pero ¿dónde estará? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde estará? Pudiese este personaje, como muchos otros, al ver que se va a hundir su Titanic, estar armando una estrategia colateral de desaparición para evitar los riesgos propios de una persecución, ¿no? De un seguimiento de la justicia contra su latrocinio, ¿verdad? Y yo creo que también, queridos amigos, y lo platicábamos en esta mesa en el corte, precisamente hay que estar alerta de los documentos, porque esta puede ser una etapa de desaparición, no solamente de personas, ¿verdad? De alguien, algunos que pudieran fugarse, sino precisamente de la documentación y de lo que habrá detrás de ello, ¿no? ¿Qué no habrá? ¿Qué no habrá? Chucho. Amigas, amigos, comento en alusión al tema que hemos abordado en esta ocasión, que el contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos es un volumen que me atrevo con certeza afirmando que es un verdadero diccionario, por la cantidad de artículos, pero además por los anexos de privilegio que tiene para el Comité Ejecutivo Nacional este sindicato. Pero además este año, 2019, que es el primero del licenciado Andrés Manuel López Obrador, de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, es muy pertinente que en las diferentes mesas de las secciones correspondientes no se permita más este tipo de abusos. Hay una tradición en Pemex en que el día 1 de agosto de cada 2 años entra en vigor este contrato colectivo de trabajo, porque el siguiente año será nomás contractual. Es decir, estamos en un año crucial, en un año en el que debe y puede haber definiciones a favor de los auténticos trabajadores de la industria petrolera. Lula, ¿cuál es el estatus? Sí, bueno, sabemos que los charros sindicales están ya desocupando las secciones. Tenemos fotografías donde hay camiones de cajas con documentos que ellos están sacando de las secciones sindicales, como es el caso de la sección 1 en Ciudad Madero, Tamaulipas. Tenemos las fotografías de los carros de volteo llenas de cajas de documentos de Esdras Romero, que nosotros lo hemos marcado como muy vinculado a la delincuencia organizada. La mayoría de los charros sindicales están vinculados a la delincuencia organizada. Nosotros sabemos que incluso, y bueno, ahora ya entró el ejército, afortunadamente nuestro ejército, que podemos decirlo, a las instalaciones petroleras, pero eran corredores de droga. O sea, ellos no solo era el control férreo ideológico, sino también a través de la droga, el control a nuestros compañeros trabajadores petroleros, principalmente los jóvenes. Por eso nosotros
llamamos a los compañeros a que nos organicemos, vamos a entrar a nuevas elecciones, 36 planillas blancas, nosotros vamos a llevar a cabo con nuestros secretarios generales. También tenemos el tema de los compañeros jubilados. Los compañeros jubilados han sido maltratados por los charros sindicales. En esta organización del movimiento, nuestros compañeros están acercándose porque saben que somos defensores de los derechos humanos y que ellos pertenecen a la tercera edad y de los grupos vulnerables. Entonces los compañeros se acercan y los charros sindicales dicen, ¿y los jubilados qué tienen que andarse alborotando? De esta manera es el desprecio con que tratan a nuestros compañeros cuando ellos son forjadores de la industria petrolera. Nosotros los respetamos, amamos a nuestros compañeros jubilados porque ellos concentran la riqueza, la experiencia del manejo de la industria petrolera y nos lo dicen. Si el compañero presidente nos necesita, allí estamos, en pie de lucha para reconstruir la industria petrolera. Y allí están los compañeros jubilados dispuestos, dicen, vamos los perforadores, vamos los soldadores, paileros, tuberos, todos los que puedan a reconstruir la industria petrolera. Compañero presidente no está solo, y eso que le quede claro a la oligarquía mexicana, no está solo, el pueblo de México lo respalda y los trabajadores petroleros también. Los compañeros transitorios es otro sector que también ha sido golpeado por los charros sindicales. A ellos los utilizan para golpearnos a la resistencia democrática. Son a los que han llevado en todos los eventos que hemos andado en las secciones sindicales, hemos recorrido como movimiento nacional las secciones sindicales y han llevado a los compañeros transitorios. Tenemos el caso también ya documentado de amenazas a la integridad física de nuestro compañero Aldo Adrián Valencia Vigueras, el compañero Tlahuili Valencia Díaz de la sección 35 y el compañero Eduardo, 3 compañeros que están en la resistencia en la sección 35, que es la sección de Carlos Antonio Romero de Champs y Santiago Rergis, uno de los grandes golpeadores que tiene Romero de Champs, es el que organiza, ya es grande de edad este señor y sigue comportándose como el gran mafioso, ya se debe retirar. Se lo decimos a Santiago Rergis que deje en paz a nuestros compañeros de la sección 35, que no se le ocurra tocarle un cabello a nuestros compañeros en la sección 35, que es Aldo Adrián Valencia Vigueras, candidato a la Secretaría General por esa sección. Pues estamos ya por terminar el programa, pero sin embargo, en los últimos minutos, aproximadamente 4, ¿qué podemos compartir con nuestros queridos amigos radioescuchas? Que esta industria paraestatal, y quiero explicarlo brevemente, el sector energía tiene 3 instituciones, que es la Secretaría de Energía, donde está la señora Rocío Nale al frente, Petróleos Mexicanos, y con la CFE, donde está el licenciado Manuel Bartlett Díaz. Ahora bien, una auténtica transformación debe empezar también por la productividad. La productividad, y voy a poner un ejemplo muy breve ante la mesa, queridos amigas, amigos, la empresa más rentable del mundo, el Statoil de Noruega, un país que es equivalente a Tlaxcala en tamaño y que sin embargo, por no tener este tipo de sindicatos ni este tipo de líderes, auténticamente los noruegos tienen la percepción desde un niño de meses hasta un anciano de 5 millones de coronas suecas, o el equivalente a las noruegas también, que son nórdicas finalmente, pero en México con este lastre sindical no podemos avanzar. Termino solamente diciendo que mientras otros países, incluyendo la misma Noruega, ya están explorando a 5.000 metros de aguas profundas, en México apenas llegamos a los 2.000, y esto no puede ni debe seguir así. Pues sí, gracias Celeste Cosoleacaque, un nuevo yacimiento muy importante para el futuro de México. Todo lo que relaciona la corrupción de Pemex relaciona al sindicato de Carlos Romero de Champs, desde el tubo que sale de la refinería de Salamanca, desde la transferencia de hidrocarburos por buques en Tuxpan y obviamente el huachicoleo, todo esto en los ductos y las tragedias que estamos viviendo, lo relacionan directamente, de tal suerte que llegó el momento que entregue el poder.
Pues queridos amigos, yo le pediría a Lula y le pediría, bueno, independientemente de que ella es reconocida y señalada por su larga lucha y sobre todo también en este perfil de ser una mujer luchadora, ¿no? En esta parte de equidad, que no es solamente por el género, sino es por la capacidad. Sí. Y aquí sería una capacidad no solamente de trabajo, sino también ética y de congruencia con sus trabajadores, con sus compañeros, perdón. En este caso, pues más allá de todos, de quien vayan o apuesten por cualquier líder que pudiese ser, aquí la importancia de Pemex para México, la importancia de la solidaridad de los trabajadores, de la seguridad de los trabajadores y de apostar por la cuarta transformación, Lula. Así es, pues nosotros hemos solicitado en los diferentes foros al compañero presidente que nos apoye, nos está apoyando bastante en el tema de la democracia sindical. Sí. Sabemos que ellos se van a ir, ya lo saben también, pero siguen ejerciendo represión contra nuestros compañeros, y aquí tenemos a Recursos Humanos, la jefatura de personal. Ellos no han sido cambiados, ellos son los que están ejerciendo la represión administrativa en contra de nuestros compañeros, con jubilaciones forzadas, rescisiones de contrato. A los compañeros recomendados de los activos en la resistencia ya no les dan contrato. O sea, están hostigando para que los compañeros sigan sumisos a ellos, pero ya no, ya se les acabó. Estamos en la cuarta transformación. Que le quede claro a Carlos Antonio Romero de Champs que esta vez la justicia de los trabajadores petroleros va a llegar. Bueno, queridos amigos, lo que se ha prometido, no el voto libre y secreto, y que los trabajadores decidan. Gracias, Lula. Gracias, maestro Daniel Marmolejo, Jesús Salmerón. A ustedes, queridos amigos, sigan en estas frecuencias. ¿Por qué? Pues porque aquí se escucha plural, se escucha diverso, y de eso se trata. Besos troradísimos, les quiero mucho. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Gracias.